sea una ecuación diferencial ordinaria de primer orden escrita de esta forma. Entonces, una función por dx más otra función por dy igualada a 0. Vamos a decir que esta ecuación es exacta si la parcial de la primera función respecto a y es igual a la derivada parcial respecto a dx de la función que está multiplicando a dy. Si se cumple esta condición, decimos que es exacta. La idea detrás de este método es, si la función m que teníamos la pensamos como una parcial respecto de x, y la función n como una parcial respecto de y, sustituyendo en la ecuación obtenemos que nos quedaría la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la parcial de f respecto de y por el diferencial de y. Esto es igual a 0. Esto que tenemos aquí es como un diferencial total. Entonces lo que nos está diciendo es que la derivada total de una función es igual a 0. Esto lo que nos está diciendo es que por lo tanto la función es constante. Y de esta manera encontraríamos la solución, que sería esta ecuación. No estaría tal cual explícita la x o la y, estaría dada como la solución como una ecuación. Y estamos pidiendo la condición de que sea exacta porque si esta es la derivada respecto de x y esta es la derivada respecto de y, y son suaves esta función f, entonces por el teorema de Young tenemos que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. La primera respecto de y tiene que ser igual a la segunda respecto de primero respecto de x. En estos ejemplos vamos a checar si se cumple la condición de que sea exacto. Entonces, lo tenemos de esa manera, lo tenemos que escribir de la forma de y, una función por dx más otra función por dy igual a 0. Entonces, teniéndolo de esta manera, lo que podemos hacer aquí es, lo separamos, entonces nos quedaría, manejamos el x medios, tal cual, el cotangente se va a escribir como coseno de y entre seno de y, y el de x va a pasar del otro lado multiplicando. Teniéndolo de esta manera, entonces multiplicando los dos que están dividiendo, que es 2 y seno, multiplicándolo por todo, nos quedaría 2 seno de y por dx, ya mandando todo esto del otro lado, más x por coseno de y. Resulta que si aquí queremos ver si se satisface la condición, no se va a cumplir. Pero si multiplicamos todo por x, entonces multiplicando todo esto por x, nos queda 2x seno de y por dx más x al cuadrado coseno de y es igual a 0. De esta manera tenemos que nuestra función m es 2x seno de y nuestra función n es x al cuadrado coseno de y. Entonces, derivando a m respecto de y, tenemos que la derivada es 2, x es constante, se queda tal cual, y la derivada del seno que es coseno. Y derivando n respecto de x, coseno de y es constante, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, estas dos son iguales, por lo tanto esta ecuación es exacta. Entonces, para este otro ejemplo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a separar. Entonces, el que va a quedar con dx, que va a ser y al cuadrado, y el que va a quedar con y es x al cuadrado, pero como va a quedar del otro lado de la igualdad, va a cambiar de signo y todo esto igualado a 0. Por lo tanto, m va a ser y al cuadrado y n va a ser menos x al cuadrado. Entonces ahora sí, si derivamos m respecto de y, esto nos queda que es 2y, y derivando n respecto de x, esto nos queda que es menos 2x. Que por lo tanto, como no son iguales, esta ecuación no es exacta. El procedimiento que vamos a usar para resolver este tipo de ecuaciones es, ya teniendo la ecuación de esta manera, lo primero que vamos a hacer es integrar a m respecto de x, o lo que se puede hacer también es integrar ahora a n respecto de y. Esa sería nuestra función igualada a la constante, que sería la solución. Y ya teniendo esa integral, lo siguiente es, como ya tendríamos nuestra función, ahora derivamos respecto de y lo que obtenemos, y eso lo comparamos respecto de la función n. O al revés, derivamos a x y lo comparamos con respecto
de m. Y ya al compararlos, vamos a realizar los cálculos necesarios para simplificar las constantes que nos quedan de la integración. Hagamos un ejemplo de esto. Entonces ya hemos comprobado que esta ecuación es exacta y lo que estamos buscando es que esto es la derivada de x respecto de una función. Por lo tanto, la función que estamos buscando sería integrar esta respecto de x. Entonces, si integramos esto respecto de x, seno de y es constante y la integral de 2x es x al cuadrado. Y más, como estamos integrando respecto de x, seguiría más una constante, pero aquí la constante puede depender de y. La vamos a denotar como una función respecto de y. Y ahora vamos a comparar esta, su derivada respecto de y, con la otra función que tenemos acá. Entonces, si vamos respecto de y, la que obtuvimos, nos queda que es x al cuadrado coseno de y más la derivada de la constante respecto de y. Entonces, todo esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, obtenemos que x al cuadrado coseno de y tiene que ser igual a x al cuadrado por coseno de y más la derivada de una función que solamente depende de y. Por lo tanto, se cancelan estos dos que tenemos igual. Por lo tanto, de aquí obtenemos que f de y es igual a 0. Y como si una función es tal que su derivada es 0, esto implica que la función tiene que ser una constante, que le voy a marcar. Por lo tanto, nuestra función que tenemos, que es x al cuadrado por seno de y, es igual a la función phi, pero ya sabemos que esto es una constante y esto tiene que ser igual a otra constante. Por lo tanto, podemos juntar las constantes y nos quedaría que x al cuadrado seno de y es igual a una constante. Y va a haber casos en el que se pueda despejar y en términos de x. En este caso es posible, ya que tenemos lo siguiente. Entonces, el x al cuadrado lo podemos pasar dividiendo. Nos quedaría que seno de y es igual a la constante sobre x al cuadrado. Y para terminar, aplicamos la función inversa del seno, que nos quedaría que la función de y respecto de x es igual al arcoseno de una constante entre x al cuadrado. Y esta sería la solución a nuestra ecuación diferencial.